España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México. El proceso de amalgama con mercurio que hizo posible la explotación de plata de ley más baja empezó a aplicarse en ese mismo periodo. El rush de la plata eclipsó rápidamente a la minería de oro. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. América era, por entonces, una vasta bocamina centrada sobre todo en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en 3 siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real, al otro lado del océano. La imagen es, sin duda, obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que en efecto parece inventada. El flujo de plata alcanzó dimensiones gigantescas. La cuantiosa exportación clandestina de plata americana que se evadía de contrabando rumbo a las Filipinas, a la China y a la propia España no figura en los cálculos de Earl J. Hamilton, quien, a partir de los datos obtenidos en la casa de contratación, ofrece, de todos modos, en su conocida obra sobre el tema, cifras asombrosas. Entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía 3 veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. Los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de la conquista de los tesoros persas que Alejandro Magno volcó sobre el mundo helénico podrían compararse con la magnitud de esta formidable contribución de América al progreso ajeno. No al de España, por cierto, aunque a España pertenecían las fuentes de plata americana. Como se decía en el siglo XVII, España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura, para enviarlos enseguida a los demás órganos y no retiene de ellos por su parte más que un gusto fugitivo o las partículas que por casualidad se agarran a sus dientes. Los españoles tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche. Los acreedores del reino, en su mayoría extranjeros, vaciaban sistemáticamente las arcas de la casa de contratación de Sevilla, destinadas a guardar, bajo 3 llaves y en 3 manos distintas, los tesoros de América. La corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. También los impuestos recaudados dentro de España corrían, en gran medida, esta suerte. En 1543, un 65% del total de las rentas reales se destinaba al pago de las anualidades de los títulos de deuda. Solo, en mínima medida, la plata americana se incorporaba a la economía española, aunque quedara
formalmente registrada en Sevilla, iba a parar a manos de los Fugger, poderosos banqueros que habían adelantado al Papa los fondos necesarios para terminar la Catedral de San Pedro, y de otros grandes prestamistas de la época, al estilo de los Welser, los Schets o los Grimaldi. La plata se destinaba también al pago de exportaciones de mercaderías no españolas con destino al Nuevo Mundo. Aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre, aunque en ella la ilusión de la prosperidad levantara burbujas cada vez más hinchadas. La corona abría por todas partes frentes de guerra, mientras la aristocracia se consagraba al despilfarro y se multiplicaban, en suelo español, los curas y los guerreros, los nobles y los mendigos, al mismo ritmo frenético en que crecían los precios de las cosas y las tasas de interés del dinero. La industria moría al nacer en aquel reino de los vastos latifundios estériles, y la enferma economía española no podía resistir el brusco impacto del alza de la demanda de alimentos y mercancías que era la inevitable consecuencia de la expansión colonial. El gran aumento de los gastos públicos y la asfixiante presión de las necesidades de consumo en las posesiones de ultramar agudizaban el déficit comercial y desataban al galope la inflación. Colbert escribía: cuanto más comercio con los españoles tiene un Estado, más plata tiene. Había una aguda lucha europea por la conquista del mercado español que implicaba el mercado y la plata de América. Un memorial francés de fines del siglo XVII nos permite saber que España solo dominaba por entonces el 5% del comercio con sus posesiones coloniales de más allá del océano, pese al espejismo jurídico del monopolio. Cerca de una tercera parte del total estaba en manos de holandeses y flamencos. Una cuarta parte pertenecía a los franceses. Los genoveses controlaban más del 20%, los ingleses el 10% y los alemanes algo menos. América era un negocio europeo. Carlos V, heredero de los Césares en el Sacro Imperio por elección comprada, solo había pasado en España 16 de los 40 años de su reinado. Aquel monarca de mentón prominente y mirada de idiota, que había ascendido al trono sin conocer una sola palabra del idioma castellano, gobernaba rodeado por un séquito de flamencos rapaces a los que extendía salvoconductos para sacar de España mulas y caballos cargados de oros y joyas, y a los que también recompensaba otorgándoles obispados y arzobispados, títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgo no se agotó con su muerte. España habría de padecer el reinado de los Austria durante casi 2 siglos. El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Felipe II. Desde su gigantesco palacio monasterio del Escorial, en las faldas de Guadarrama, Felipe II puso en funcionamiento, a escala universal, la terrible maquinaria de la Inquisición y abatió sus ejércitos sobre los centros de la herejía. El calvinismo había hecho presa en Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvacionismo costaba caro. Los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano,
que no llegaban ya fundidos desde México y el Perú, eran rápidamente arrancados de la casa de contratación de Sevilla y arrojados a las bocas de los hornos. Ardían también los herejes o los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición. Torquemada incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones. La guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. La perpetuación de la cruzada, dice Eliot en su obra ya citada, entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados. Los metales de América, delirio y ruina de España, proporcionaban medios para pelear contra las nacientes fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos V había aplastado a la burguesía castellana en la Guerra de los Comuneros, que se había convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco 4 siglos más tarde. Extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos V regresó a España acompañado de 4.000 soldados alemanes. Simultáneamente, fue también ahogada en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos, que habían tomado el poder en la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca. La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos españoles de religión judía había privado a España, en tiempos de los reyes católicos, de muchos artesanos hábiles y de capitales imprescindibles. Se considera no tan importante la expulsión de los árabes españoles en realidad de religión musulmana, aunque en 1609 nada menos que 275.000 fueron arriados a la frontera, y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana, y los fértiles campos del sur del Ebro, en Aragón, quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II había echado por motivos religiosos a millares de artesanos flamencos convictos o sospechosos de protestantismo. Inglaterra los acogió en su suelo y allí dieron un importante impulso a las manufacturas británicas. Como se ve, las distancias enormes y las comunicaciones difíciles no eran los principales obstáculos que se oponían al progreso industrial de España. Los capitalistas españoles se convertían en rentistas a través de la compra de los títulos de deuda de la corona y no invertían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico deriva hacia cauces improductivos. Los viejos ricos, señores de horca y cuchillo, dueños de la tierra y de los títulos de nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas. Los nuevos ricos, especuladores y mercaderes, compraban tierras y títulos de nobleza. Ni unos ni otros pagaban prácticamente impuestos, ni podían ser encarcelados por deudas. Quien se dedicara a una actividad industrial perdía automáticamente su carta de hidalguía. Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa, otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y hanseáticos.
Cada año, entre 800 y 1000 naves descargaban en España los productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y la lana española, que marchaba rumbo a los telares extranjeros, de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo. Si las manufacturas españolas no podían siquiera atender al mercado interno, ¿cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias? Los encajes de Lille y Arras, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español a expensas de la producción local para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre. La industria moría en el huevo y los Habsburgo hicieron todo lo posible por acelerar su extinción. A mediados del siglo XVI se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos extranjeros, al mismo tiempo que se prohibía toda exportación de paños castellanos que no fueran a América. Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique VIII o Isabel I en Inglaterra, cuando prohibían en esta ascendente nación la salida del oro y de la plata, monopolizaban las letras de cambio, impedían la extracción de la lana y arrojaban de los puertos británicos a los mercaderes de la Liga Hanseática del Mar del Norte. Mientras tanto, las repúblicas italianas protegían su comercio exterior y su industria mediante aranceles, privilegios y prohibiciones rigurosas. Los artífices no podían expatriarse bajo pena de muerte. La ruina lo abarcaba todo. De los 16.000 telares que quedaban en Sevilla en 1558, a la muerte de Carlos V, solo restaban 400 cuando murió Felipe II, 40 años después. Los 7 millones de ovejas de la ganadería andaluza se redujeron a 2 millones. Cervantes retrató en Don Quijote de la Mancha, novela de gran circulación en América, la sociedad de su época. Un decreto de mediados del siglo XVI hacía imposible la importación de libros extranjeros e impedía a los estudiantes cursar estudios fuera de España. Los estudiantes de Salamanca se redujeron a la mitad en pocas décadas. Había 9000 conventos y el clero se multiplicaba casi tan intensamente como la nobleza de capa y espada. 160.000 extranjeros acaparaban el comercio exterior y los derroches de la aristocracia condenaban a España a la impotencia económica. Hacia 1630, poco más de un centenario y medio de duques, marqueses, condes y vizcondes recogían 5 millones de ducados de renta anual, que alimentaban copiosamente el brillo de sus títulos rimbombantes. El duque de Medinaceli tenía 700 criados y eran 300 los sirvientes del gran duque de Osuna, quien, para burlarse del zar de Rusia, los vestía con tapados de pieles. El siglo XVII fue la época del pícaro, el hambre y las epidemias. Era infinita la cantidad de mendigos españoles, pero ello no impedía que también los mendigos extranjeros afluyeran desde todos los rincones de Europa. Hacia 1700, España contaba ya con 625.000 hidalgos, señores de la guerra,
aunque el país se vaciaba. Su población se había reducido a la mitad en algo más de 2 siglos, y era equivalente a la de Inglaterra, que en el mismo periodo la había duplicado. 1700 señala el fin del régimen de los Habsburgo. La bancarrota era total. Desocupación crónica, grandes latifundios baldíos, moneda caótica, industria arruinada, guerras perdidas y tesoros vacíos. La autoridad central desconocida en las provincias. La España que afrontó Felipe V estaba poco menos difunta que su amo muerto. Los Borbones dieron a la nación una apariencia más moderna, pero a fines del siglo XVIII, el clero español tenía nada menos que 200.000 miembros y el resto de la población improductiva no detenía su aplastante desarrollo a expensas del subdesarrollo del país. Por entonces, había aún en España más de 10.000 pueblos y ciudades sujetos a la jurisdicción señorial de la nobleza y por lo tanto fuera del control directo del rey. Los latifundios y la institución del mayorazgo seguían intactos. Continuaban en pie el oscurantismo y el fatalismo. No había sido superada la época de Felipe IV. En sus tiempos, una junta de teólogos se reunió para examinar el proyecto de construcción de un canal entre el Manzanares y el Tajo, y terminó declarando que si Dios hubiese querido que los ríos fuesen navegables, Él mismo los hubiera hecho así.